Después de 10 días fuera, encontré toda mi vida empacada en maletas afuera de mi propia puerta. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban uno en los comentarios. Y por favor, denle like y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Elena Castro y tengo 67 años. El sol de la tarde era despiadado mientras estaba parada en la entrada de mi casa, con las manos temblando mientras sostenía las llaves del coche, que de repente se sentían extrañas en mi palma. La familiar casa de ladrillo rojo que había llamado hogar por más de 30 años se erigía frente a mí como propiedad de un extraño, sus ventanas reflejando mi rostro de sorpresa en pedazos fracturados. 10 días. Me había ido solo por 10 días. Las vacaciones en la playa que Emilia había insistido que tomara. Necesitas tiempo para ti, mamá. Te ves tan cansada últimamente. Se suponía que eran un regalo. Una oportunidad para respirar después de 5 años de luto asfixiante desde el repentino infarto de Roberto. 5 años tratando de mantener a nuestra familia unida, cuando todo dentro de mí se estaba desmoronando. Pero mientras miraba la escena frente a mí, me di cuenta de que no había sido un regalo en absoluto. Había sido una trampa. Mis pertenencias, todo lo que poseía, todo lo que había constituido 67 años de vida, estaban empaquetadas en maletas y cajas de cartón desparejadas, dispuestas con fría precisión en la entrada de concreto. El calor de la tarde irradiaba del pavimento, haciendo que el aire parpadeara alrededor de mi vida desplazada como un espejismo cruel. Estaba la vajilla de la abuela, envuelta apresuradamente en periódico. Los álbumes de fotos que había mantenido con cariño durante décadas, documentando cada cumpleaños, cada mañana de Navidad, cada hito en la vida de mis hijos. Los edredones que había cosido a mano durante las largas noches de invierno, cuando Roberto trabajaba en turnos nocturnos. Todo reducido a equipaje, como si fuera una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Y allí, pegada a mi maleta más grande, la que Roberto había comprado para nuestro viaje de aniversario a Europa, había un solo pedazo de papel blanco, doblado por la mitad. La perfecta caligrafía de Emilia, la misma escritura cuidadosa que le había ayudado a practicar en 3er grado, deletreaba mi destrucción con tinta azul ordenada. Mamá, hemos seguido adelante sin ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico, quitándome el aliento. Las leí 1 vez, 2 veces, 3 veces, esperando de alguna manera que cambiaran, que mis ojos me estuvieran jugando trucos bajo la dura luz de la tarde. Pero allí estaban, tan finales y frías como una inscripción en una lápida. Han seguido adelante, sin mí. Me quedé allí agarrando esa nota, sintiendo que mis piernas de repente podrían ceder debajo de mí. La mujer que había cambiado sus pañales, que había estado despierta innumerables noches cuando tenían fiebre, que había sacrificado todo, mi carrera, mis sueños, mi juventud, para darles la mejor vida posible. La mujer que había apoyado a Emilia durante su divorcio, que había cofirmado los préstamos estudiantiles de Santiago cuando el banco no lo aprobó solo, que había sido su constante, su base, su red de seguridad durante 42 años. Esa mujer había sido desechada como basura. Me temblaban las manos tan violentamente que apenas podía sacar mi teléfono del bolso. El número de Emilia. El mismo número que había llamado 1000 veces para ver si necesitaba algo, si los nietos estaban bien, si quería que le llevara la cena. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 5 veces antes de ir al correo de voz. Hola, has llamado a Emilia. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Su voz, brillante y alegre, la misma voz que solía llamarme mamá y suplicar por un cuento más para dormir. Emilia, soy mamá. Estoy parada en la entrada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Por favor, llámame. Por favor. Mi voz se quebró en esa última palabra. La desesperación se notaba a pesar de mis esfuerzos por sonar tranquila. Intenté con Santiago a continuación. Mi hijo. Mi bebé que solía meterse en mi regazo cuando las tormentas le asustaban. La llamada fue directamente al correo de voz. Había bloqueado mi número.
El silencio que siguió fue ensordecedor. No había coches pasando, no había vecinos visibles, solo el sonido de mi propia respiración entrecortada y el zumbido distante de los aires acondicionados trabajando contra el calor de julio. Estaba completamente, totalmente sola. Caminé hacia la puerta principal. Mi puerta principal, pintada del azul suave que había elegido hace 3 veranos cuando Emilia dijo que se veía demasiado anticuada. Mi llave todavía encajaba en la cerradura, pero cuando la giré y empujé, no pasó nada. Habían cambiado el cerrojo. A través de la ventana delantera, pude ver lo que solía ser mi sala de estar, vacía. Los muebles que había elegido cuidadosamente durante décadas, las fotografías que cubrían cada superficie, los pequeños adornos que había coleccionado de las vacaciones familiares, todo se había ido. Las paredes estaban desnudas, pintadas de un blanco puro que borraba todo rastro de la vida que había construido allí. Era como si Elena Castro nunca hubiera existido. Me desplomé en los escalones delanteros, los mismos escalones donde había enseñado a Emilia a atarse los zapatos, donde Santiago había posado para las fotos del baile de graduación, donde Roberto y yo habíamos compartido nuestro café de la mañana en las perezosas mañanas de sábado. El concreto estaba frío contra mis piernas a pesar del calor, y me encontré mirando mis propias manos. Manos que mostraban cada uno de mis 67 años, marcadas con manchas de la edad y líneas que contaban la historia de una vida dedicada a servir a los demás. ¿Había sido yo una carga tan grande, tan olvidable, tan fácil de borrar? Los recuerdos comenzaron a inundarme como una represa que estalla. Las mañanas de Navidad, cuando me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana montando juguetes, envolviendo regalos, preparando el desayuno perfecto de Navidad. Las obras de teatro escolares donde me sentaba en incómodas sillas de auditorio durante horas, solo para ver a Emilia cantar una canción en el coro de niños. Los partidos de béisbol de Santiago, donde animaba desde las gradas, incluso cuando pasaba la mayor parte del tiempo en el banquillo. Cada sacrificio que había hecho había valido la pena porque estaba construyendo algo, una familia, un legado, un lugar donde yo importaba. Pero sentada allí en esos escalones, rodeada por la evidencia física de mi expulsión de sus vidas, me di cuenta de la verdad que había sido demasiado ciega para ver. Nunca había estado construyendo nada en absoluto. Me había estado borrando lentamente, pieza por pieza, hasta que no quedó nada para recordar. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Necesitaba un plan, un lugar a donde ir, algo que hacer con los restos de mi vida que se estaba cocinando lentamente con el calor del verano. Pero por ese momento me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Mis hijos, las personas que amaba más que mi propia vida, me habían desechado. Pasé esa primera noche en un motel en la carretera Federal 75, mirando el techo manchado de agua mientras el letrero de neón afuera parpadeaba en rojo y azul a través de las cortinas delgadas. Mis maletas estaban sin abrir en la alfombra áspera, como si abrirlas hiciera que esta pesadilla fuera real. El olor a humedad de cigarrillos y limpiador industrial no podía enmascarar el aroma de mi propia ropa. El suavizante de lavanda que había usado durante años, ahora portando la amarga ironía de la domesticidad arrancada. 42 años. Ese es el tiempo que fui madre de Emilia y Santiago. 42 años poniendo sus necesidades antes que las mías, construyendo mi identidad en torno a ser la mujer que nunca decía no, que siempre tenía la cena lista, que sacrificó todo para que ellos pudieran tener más. Los recuerdos inundaron en oleadas, cada uno ahora manchado con el cruel conocimiento de a dónde había conducido todo. La boda de Emilia hace 8 años. Había gastado todos mis ahorros para la jubilación, 460,000 pesos que había ahorrado centavo a centavo de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, para darle la boda de ensueño que merecía. «Ay, mamá, no tenías que hacerlo», había dicho. Pero sus ojos se iluminaron cuando le di el cheque. El lugar que quería, las flores, el fotógrafo que cobraba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Comí sándwiches de mantequilla de maní para cenar durante meses después,
pero verla caminar por el pasillo con el vestido de sus sueños valió cada sacrificio. En la recepción, apenas me habló. Demasiado ocupada con sus nuevos suegros, demasiado absorta en ser la novia perfecta. Cuando intenté hablar con ella durante el baile madre-hija, susurró: «Mamá, me estás arrugando el vestido», y se apartó. Debería haber visto la señal entonces, pero me dije a mí misma que solo era el estrés de la boda, que ella apreciaría todo lo que había hecho una vez que la emoción disminuyera. El negocio de Santiago hace 3 años. Vino a mí con tanta pasión en sus ojos, explicándome su idea de una empresa de jardinería. «Solo necesito 15,000 pesos para empezar, mamá. Te pagaré con intereses, te lo prometo». Su voz era tan sincera, tan llena de esperanza. ¿Cómo podía decir que no a los sueños de mi hijo? Había sacado un préstamo hipotecario contra la casa que Roberto y yo habíamos tardado 30 años en pagar. La misma casa de la que acababan de echarme. Santiago me abrazó tan fuerte ese día. Me llamó la mejor mamá del mundo. A los 6 meses, el negocio fracasó. El cheque que esperaba, el reembolso que había prometido, nunca llegó. Cuando pregunté amablemente al respecto, me miró como si fuera irrazonable. «Mamá, sabes que estoy luchando ahora mismo. Pensé que me diste ese dinero porque querías ayudar, no porque esperaras que te lo devolviera. Eso es lo que hace la familia». Familia. La palabra se había convertido en un arma que usaban contra mí, una forma de justificar tomar todo sin dar nada a cambio. Me tragué mi decepción. Le dije que estaba bien, que su felicidad importaba más que el dinero. Pero por la noche, cuando llegaban las facturas y tenía que elegir entre comestibles y medicamentos, el peso de ese sacrificio me presionaba como una piedra en el pecho. Después de que Roberto murió, el patrón solo empeoró. El dolor me hizo desesperada por aferrarme a la familia que me quedaba, para demostrar que todavía era valiosa, que todavía era necesaria. Cuando el divorcio de Emilia la dejó luchando financieramente, inmediatamente me ofrecía ayudar con los pagos de su hipoteca. 200 pesos al mes durante 3 años. Dinero que no podía darme el lujo de dar, tomado de mis modestos cheques del Seguro Social. Solo hasta que me recupere, prometió. Pero sus pies nunca parecieron encontrar un terreno sólido, y mis ofertas para detener los pagos se encontraron con lágrimas y acusaciones de que no me importaba el bienestar de mi propia hija. Los nietos, la pequeña Sara y Miguel, se habían convertido en todo para mí después de la muerte de Roberto. Cada fin de semana, se quedaban con la abuela Elena mientras Emilia trabajaba o salía con amigos. Planeaba actividades elaboradas, compraba juguetes que no podía pagar, preparaba sus comidas favoritas desde cero. Esas caritas brillantes habían sido la única luz en mi mundo de dolor. Pero gradualmente, las visitas se hicieron menos frecuentes. Emilia ponía excusas. Los niños estaban ocupados con actividades. Tenían pijamadas a las que asistir. Había hecho otros planes. Cuando le pedía que los llevara al zoológico o al cine, Emilia ponía esa mirada distante en sus ojos. «Mamá, los consientes demasiado. Necesitan estructura, no entretenimiento constante. Estructura. Como si el amor fuera de alguna manera perjudicial para ellos. Como si el cariño de su abuela fuera algo que debiera racionarse y controlarse. Las llamadas telefónicas también habían disminuido. Donde solía hablar con Emilia varias veces a la semana, nuestras conversaciones se volvieron mensuales, luego ocasionales. Santiago apenas llamaba, a menos que necesitara algo, ayuda con la renta, dinero para reparaciones de coche, alguien que vigilara su apartamento mientras él estaba fuera de la ciudad. Había empezado a sentirme como un banco que ocasionalmente dispensaba apoyo emocional en lugar de una madre. Pero me dije a mí misma que era normal, que los hijos adultos se ocupaban de sus propias vidas. Me convencí de que mi valor residía en lo que podía proporcionar, no en quién era. Las señales de advertencia habían estado por todas partes, pero elegí ignorarlas. Como cuando llamé a Emilia la mañana de Navidad pasada, emocionada de escuchar sobre los regalos que los niños habían abierto, solo para saber que habían celebrado sin mí. Decidimos tener unas vacaciones tranquilas este año, mamá. Solo nuestra pequeña familia. Nuestra pequeña familia. Como si ya no fuera parte de ella.
O cuando Santiago se comprometió hace 6 meses y me enteré por una publicación en Facebook. Cuando llamé para felicitarlo, sonó molesto porque me había enterado. Lo mantenemos discreto, mamá, sin grandes anuncios ni nada. Pero aparentemente había sido lo suficientemente grande como para publicarlo en las redes sociales para que todos, excepto su madre, lo vieran. Les puse excusas porque la alternativa, aceptar que me había convertido en un inconveniente en sus vidas, era demasiado dolorosa para soportar. Era más fácil culparme a mí misma, pensar que no me estaba esforzando lo suficiente, dando lo suficiente, siendo lo suficiente. Acostada en la cama de ese motel, escuchando los camiones que pasaban por la carretera, finalmente entendí la verdad. Los había entrenado para que me trataran así. Durante 42 años, les había enseñado que mis necesidades no importaban, que mis sentimientos eran menos importantes que los suyos, que existía únicamente para servir a sus propósitos. Tenía tanto miedo de perder su amor que acepté su indiferencia. Tan desesperada por ser necesaria que les permití que me usaran, tan comprometida con ser la madre perfecta que me olvidé de ser una persona completa. La mujer que había renunciado a su carrera como enfermera porque Roberto pensaba que las madres debían quedarse en casa. La mujer que nunca había tomado unas vacaciones que no se centraran en los intereses de sus hijos. La mujer que había usado el mismo abrigo de invierno durante 15 años porque cada dólar extra se destinaba a sus necesidades. Esa mujer había desaparecido tan gradualmente, tan completamente, que incluso yo había olvidado que alguna vez existió. ¿Me usaron? La pregunta resonaba en mi mente como una maldición que no podía sacudirme. La respuesta era sí, pero la verdad más dura era que yo lo había permitido. Fui cómplice de mi propia desaparición, tan concentrada en ser indispensable, que en cambio me hice desechable. Cuando el sol de la mañana asomó por las cortinas del motel, pintándolo todo con una luz fluorescente despiadada, tomé una decisión. No podía deshacer 42 años de errores. No podía retractarme de todas las veces que había dicho que sí cuando debería haber dicho que no. Pero podía dejar de cometer el mismo error hoy. 3 días después de encontrar mi vida en maletas, estaba sentada en un restaurante Vips a las 2 de la mañana, tomándome mi tercera taza de café y observando a la mesera del turno de noche rellenar los azucareros con la precisión mecánica de alguien que había renunciado al sueño hace años. La cabina de vinilo estaba agrietada y parcheada con cinta adhesiva, y las luces fluorescentes zumbaban arriba como insectos enojados, pero hacía calor y podía sentarme aquí durante horas sin que nadie hiciera preguntas. Había intentado llamar a Emilia 17 veces. Cada timbre se sentía como una pequeña muerte. Cada correo de voz un cuchillo retorciéndose más profundamente en heridas, que ya estaban infectadas con 42 años de negligencia acumulada. Emilia, por favor. No entiendo qué hice mal. Solo háblame. Cariño, soy mamá de nuevo. Sé que estás enojada, pero podemos solucionar esto. Emilia, tengo miedo. No sé a dónde ir. Por favor, no hagas esto. Mi voz se había vuelto más pequeña con cada mensaje, más desesperada, más patética. La orgullosa mujer que había criado a 2 hijos, que había administrado un hogar, que había trabajado a tiempo parcial mientras cuidaba a un esposo enfermo. Esa mujer estaba desapareciendo en la estática de las llamadas telefónicas, sin respuesta. El correo de voz de Santiago era peor porque era claramente deliberado. Cada vez que llamaba, iba directamente a ese mensaje automatizado que significaba que había bloqueado mi número por completo. Ni siquiera la cortesía del rechazo. Solo un silencio digital que se sentía más frío que cualquier discusión. Había pasado por la casa de Emilia ese segundo día. Una modesta casa estilo colonial, en una zona residencial a 40 minutos de donde solía vivir. Su coche estaba en la entrada y podía ver las luces encendidas en la cocina. La vida normal continuaba detrás de esas paredes mientras yo me sentaba en mi Honda Civic como una acosadora, preguntándome si mi propia hija llamaría a la policía si me viera. Los niños, Sara, de 8 años, y Miguel, de 6, estarían preparándose para ir a la escuela. Me preguntaba si habían preguntado dónde estaba la abuela Elena, si Emilia les había dicho que estaba visitando a unos amigos, o si simplemente me había borrado de su mundo como si nunca hubiera existido.
Miguel había estado aprendiendo a leer la última vez que lo vi, deletreando palabras con la cuidadosa concentración de alguien que descubre la magia. Abuela Elena, había dicho, señalando una tarjeta que me había hecho para mi cumpleaños hace 6 meses. Te quiero, escrito en crayón verde, con las E al revés y todo. Todavía tenía esa tarjeta en mi bolso. Probablemente valía más que todo lo demás que poseía ahora. En la tercera mañana, finalmente reuní el coraje para llamar al trabajo de Emilia. La recepcionista de la consulta dental donde trabajaba como higienista tenía una voz dulce, del tipo que te hacía querer confiar tus problemas. Ay, señora Castro, Emilia habla de usted todo el tiempo. Permítame que se la ponga. La mentira era tan casual, tan automática, que me dejó sin aliento. Emilia habla de mí todo el tiempo. ¿Qué dijo? ¿Que su madre era una carga que estaba tratando de quitarse de encima? ¿Que la mujer que le había dado todo finalmente estaba siendo desechada? Lo siento, señora Castro. Emilia dice que está con un paciente y no puede atender el teléfono ahora. ¿Le puedo tomar un recado? Otra mentira. Podía escuchar voces de fondo, una conversación casual. El sonido de personas que no estaban lidiando frenéticamente con emergencias dentales. Emilia estaba allí, eligiendo no hablar conmigo, pidiéndole a su compañera de trabajo que mintiera por ella. Solo dígale que llamé, logré decir, mi voz quebrándose en las palabras. Por supuesto, que tenga un día maravilloso. Un día maravilloso. Como si los días maravillosos todavía fueran posibles cuando tus hijos te habían amputado de sus vidas con precisión quirúrgica. Esa tarde, había hecho algo que nunca pensé que haría. Conduje hasta el centro para adultos mayores en el centro de la ciudad, el que tenía el letrero descolorido y el olor a comida institucional que siempre había compadecido desde afuera. La mujer de la recepción tenía ojos amables detrás de gafas gruesas, y cuando pregunté sobre los programas de asistencia temporal, no me hizo sentir avergonzada por necesitar ayuda a los 67 años. Vemos esto con más frecuencia de lo que cree, dijo amablemente, deslizando un folleto por el escritorio. Hijos adultos que olvidan que sus padres también son personas. No está sola en esto. No sola. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero solo resaltaron lo completamente aislada que me había vuelto. Si esto sucedía con la suficiente frecuencia como para que los centros para adultos mayores tuvieran folletos al respecto, ¿qué decía eso sobre el mundo en que vivíamos? ¿Qué decía eso sobre los hijos que habíamos criado? La lista de vivienda temporal tenía 3 meses de duración. El fondo de asistencia de emergencia podía proporcionar quizás 2 semanas en un motel barato. Después de eso, estaba sola con mi cheque del Seguro Social y cualquier dignidad que pudiera reunir. Me senté en ese estacionamiento durante 1 hora después, mirando el folleto titulado Cuando el apoyo familiar se derrumba, y preguntándome cómo me había convertido en el tipo de persona que necesitaba leerlo. Esa noche, de vuelta en la habitación del motel que empezaba a parecer una celda de prisión, hice un descubrimiento que destrozó lo que quedaba de mi compostura. Revisando mi bolso para contar el poco dinero que me quedaba, encontré un pedazo de papel que no recordaba haber puesto allí. Un extracto bancario que debió haberse caído cuando recogí mi correo antes de las vacaciones. El nombre de Emilia estaba en mi cuenta corriente. La había agregado hace años, después de la muerte de Roberto, porque me había convencido de que era práctico. ¿Qué pasa si te pasa algo, mamá? ¿Qué pasa si no puedes acceder a tus cuentas? Solo quiero poder ayudar si hay una emergencia. Una emergencia. Esta era aparentemente la emergencia para la que se había estado preparando. La emergencia de necesitar sacar a su madre inconveniente de su vida. El extracto mostraba retiro tras retiro, cada uno autorizado por la firma de Emilia. Pequeñas cantidades al principio. 50 aquí, 100 allá. Luego sumas mayores. Mis modestos ahorros, acumulados durante décadas de cuidadosa presupuestación, se habían agotado sistemáticamente durante los últimos 6 meses. El último retiro estaba fechado el día antes de mis vacaciones. 500 pesos. Todo lo que quedaba, excepto los 53 pesos y centavos que tenía en mi billetera. Había financiado mi propio abandono. Pagué la misma traición que me estaba destruyendo.
Dejé caer el extracto como si estuviera en llamas, viéndolo revolotear hasta la alfombra manchada del motel, y por primera vez desde que encontré mis pertenencias en la entrada, no pude evitar el sonido que se abría camino por mi garganta. No era llorar. Llorar era una palabra demasiado suave para el ruido que salió de mí. Era el sonido de algo rompiéndose que no se podía arreglar, algo muriendo que había tardado demasiado en darse cuenta de que ya estaba muerto. Apreté mi rostro contra la áspera funda de la almohada y lo dejé salir. Todo. 42 años de decepciones tragadas, de negligencia excusada, de amor dado libremente y devuelto con cálculo. La mujer de la habitación contigua golpeó la pared, gritando algo sobre que la gente intentaba dormir. Pero no podía parar. El sonido era más grande que yo, más viejo que mi dolor, más profundo que la crueldad específica de lo que Emilia y Santiago habían hecho. Cuando finalmente terminó, me sentí vacía, pero de alguna manera más limpia, como una herida que finalmente había sido drenada correctamente. Tomé el extracto bancario y lo leí de nuevo, esta vez con ojos que no estaban nublados por la desesperada necesidad de poner excusas por mis hijos. Esto no había sido un error, no había sido una emergencia, había sido un robo, simple y llanamente, disfrazado con el lenguaje de la obligación familiar y la culpa maternal. Emilia había estado planeando esto durante meses, mientras yo había estado de luto por mi esposo, mientras había estado tratando de reconstruir algún tipo de vida de las cenizas de 43 años de matrimonio, mientras me había estado aferrando a mis hijos como los únicos anclajes que me quedaban. Ella había estado sistemáticamente eliminando mi capacidad de sobrevivir independientemente. Las vacaciones habían sido el movimiento final en un juego de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando. Sácame de la casa lo suficiente como para deshacerme de mis pertenencias, cambiar las cerraduras y presentarme el fait accompli de mi descarte. Tenía 67 años. No tenía hogar, ni ahorros, ni familia y, aparentemente, ningún recurso legal contra unos hijos que habían aprendido a robar a su madre con su propia firma. Pero acostada allí en la cama de ese motel, rodeada por los escombros de mi vida anterior, sentí algo que no había experimentado en años. Ira pura, limpia y clarificadora, que quemó la niebla de la duda y la culpa maternal que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Habían cometido un error, en su prisa por borrarme, en su confianza de que era demasiado débil y estaba demasiado derrotada para defenderme, habían subestimado a la mujer que habían dado por sentada durante 42 años. Elena Castro había terminado de ser una víctima. La llamada llegó a las 6:47 a.m. de un jueves por la mañana, 8 días después de haber encontrado mi vida empacada en maletas. Había estado despierta durante horas de todos modos, mirando la mancha de agua en el techo del motel que había comenzado a parecer un mapa de mis fracasos, cuando mi teléfono zumbó con el número de Emilia. Por un momento, sentí ese viejo aleteo de esperanza, el patético instinto maternal que insistía en que mi hija finalmente había entrado en razón, que estaba llamando para disculparse, para explicar que todo esto había sido un terrible malentendido. Mamá. Su voz era fría, eficiente, el tono que usaba con los pacientes difíciles en la consulta dental. Necesitábamos hablar. Emilia, cariño, gracias a Dios que... No. La palabra cortó mi alivio como una cuchilla. Simplemente no. Necesitamos vernos. Esto ha durado demasiado. Me dio una dirección, una cafetería en el centro que nunca había escuchado, el tipo de territorio neutral que la gente elige cuando espera un conflicto. 1 hora después, estaba sentada en una cabina de esquina con una taza de café que no podía pagar, observando a mi hija entrar por la puerta como una extraña que casualmente compartía mi ADN. Emilia se veía bien, mejor que bien, en realidad. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su ropa parecía cara, su maquillaje impecable a pesar de la hora temprana. Se movía con la confianza de alguien cuya vida iba exactamente según lo planeado. Alguien que no dormía en la habitación de un motel y contaba monedas para tomar café. Se sentó frente a mí sin abrazarme, sin siquiera hacer contacto visual inicialmente. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos azules, los ojos de Roberto, los que una vez le besé las lágrimas y las pesadillas, eran tan fríos como el cielo invernal.
Santiago llegará en unos minutos, dijo, revisando su teléfono. Pensamos que sería mejor manejar esto juntos. Manejar esto, como si fuera un problema a resolver en lugar de su madre que se estaba ahogando en el caos que ellos habían creado. Emilia, no entiendo qué hice mal. Por favor, solo dime, ¿qué hiciste mal? Su risa fue lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. Mamá, tienes 67 años. Necesitas dejar de actuar como una niña. Las palabras me golpearon como un golpe físico. En todos mis años de madre, a través de rabietas y rebeldía adolescente y decepciones adultas, Emilia nunca me había hablado con tanta crueldad casual. Ya no vamos a hacer esto, continuó, su voz adoptando la cualidad ensayada de alguien que había practicado este discurso. Los viajes de culpa, la constante necesidad, la forma en que haces que todo gire en torno a ti. Hemos terminado. ¿Hago que todo gire en torno a mí? La pregunta salió como un susurro, porque hablar más fuerte habría significado gritar, y no estaba dispuesta a darle la satisfacción de verme derrumbarme por completo en público. La boda, dijo, enumerando las quejas con sus dedos perfectamente manicurados. Hiciste una producción tan grande al pagarla, recordando constantemente a todos cuánto te habías sacrificado. Se suponía que era mi día, pero de alguna manera se convirtió en todo sobre la mártir que eras. Mi boca se abrió. La boda por la que me había arruinado para darle. Los meses de cenas de mantequilla de maní para que pudiera tener flores del florista más caro de la ciudad. En su mente, yo era la villana de esa historia. Y el negocio de Santiago. Dios, mamá. La forma en que le recordabas pasivo-agresivamente ese préstamo cada vez que lo veías, haciéndole sentir culpable por tratar de construir algo para sí mismo. Nunca. Empecé, pero ella levantó la mano. Lo hiciste. Tal vez no con palabras, sino con miradas, con suspiros, con esa expresión de mártir que pones cuando crees que nadie está prestando atención a tus sacrificios. Santiago entró entonces, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo. Mi bebé, ahora de 38 años con sienes canosas y la forma de caminar renuente de su padre, se deslizó en la cabina junto a Emilia, como si se uniera a una reunión de negocios en lugar de confrontar a su madre. «Hola, mamá», dijo, sin mirarme a los ojos. «Santiago». Mi voz era firme, pero mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas en mi regazo. «¿Puedes explicarme, por favor, qué está pasando? He estado llamando. He estado tratando de entender». «Mira», interrumpió Emilia, claramente la portavoz de esta intervención. «Sabemos que estás molesta, pero en realidad esto es lo mejor para todos. Has estado viviendo en el pasado, aferrándote a nosotros como si todavía fuéramos niños. No es saludable. Los he estado amando», dije, e incluso yo podía oír lo desesperado que sonaba eso. «Nos has estado asfixiando», dijo Santiago en voz baja, hablando por primera vez. «Cada conversación, cada visita, es como si estuvieras llevando la cuenta de todo lo que has hecho por nosotros. Como si te debiéramos algo. Me deben algo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas y, aparentemente, imperdonables. Les di todo, todo lo que tenía, todo lo que era. Di toda mi carrera, mis sueños, mi identidad entera para criarlos a ambos. Y sí, me deben un poco de respeto básico, algo de consideración, algún reconocimiento de que soy un ser humano que merece algo mejor que ser desechada como basura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia y Santiago intercambiaron una mirada. El tipo de mirada que me excluía por completo, que me recordaba que ahora era una extraña en mi propia familia. «Ahí está», dijo Emilia suavemente. «¿Te escuchas, mamá? Todo se trata de lo que renunciaste, de lo que sacrificaste, de lo que te debemos. Eso no es amor. Eso es manipulación emocional». ¿Manipulación emocional? Sentí como si estuviera hablando un idioma extranjero, como si las palabras que salían de mi boca no estuvieran conectadas a nada real. ¿Cuidar a tus hijos es manipulación emocional? La forma en que lo hiciste, sí, dijo Santiago, su voz cobrando fuerza. La culpa, los recordatorios constantes de tus sacrificios,
La forma en que nos hacías sentir responsables de tu infelicidad. Papá solía hablar de eso, ya sabes. ¿Cómo convertiste la maternidad en martirio? Roberto. Estaban involucrando a Roberto en esto, usando la voz de mi difunto esposo para justificar su crueldad. El hombre que me había amado, que me había abrazado cuando los niños eran difíciles, que había apreciado los sacrificios que había hecho. Estaban afirmando que me había criticado a mis espaldas. Tu padre nunca dijo tal cosa, logré decir. Sí lo hizo, mamá, dijo Emilia, y había algo casi gentil en su voz ahora, lo que de alguna manera lo empeoraba. Se preocupaba por ti, por cómo te definías completamente a través de nosotros, cómo nunca desarrollaste tus propios intereses o amistades. Dijo que no era justo ejercer ese tipo de presión sobre tus hijos. La cafetería a nuestro alrededor se estaba llenando de clientes matutinos, empresarios tomando cafeína antes del trabajo, estudiantes con computadoras portátiles, personas normales viviendo vidas normales mientras la mía se desintegraba en tiempo real. Envidiaba a cada uno de ellos. ¿Así que esto es qué? Pregunté, mi voz apenas audible. ¿Esto es que me liberas? ¿Robarme mi dinero y encerrarme fuera de mi casa es una especie de favor? No robamos nada, dijo Emilia rápidamente, la primera grieta en su compostura. Me diste acceso a esa cuenta. Dijiste que debería usarla si había una emergencia. ¿Una emergencia? Repetí. ¿Deshacerse de su madre fue una emergencia? Mantenernos mientras averiguabas cómo ser independiente fue una emergencia, dijo Santiago. ¿Tienes idea de lo caro que ha sido cuidarte todos estos años? Cuidarme. Pensé en los pagos de la hipoteca que Emilia había dejado de hacer después de la muerte de Roberto, las facturas que había tenido que hacer malabarismos para seguir dándole dinero. Pensé en el préstamo comercial que Santiago nunca había pagado, el dinero de la renta que había proporcionado cuando estaba entre trabajos durante 8 meses, las compras que había hecho, la ropa, los juguetes y los útiles escolares de los nietos que habían salido de mis escasos ahorros. ¿Cuidarme? La pregunta salió como una risa, aguda y alta e inestable. Santiago, te di 15,000 pesos hace 3 años. Emilia, he estado pagando parte de tu hipoteca durante 5 años. ¿Cuándo exactamente me has estado cuidando? De eso es de lo que estamos hablando, dijo Emilia. Llevas un registro de todo. Conviertes los regalos en deudas, el amor en obligación. Es agotador. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, transformando mis sacrificios en defectos de carácter, mi amor en patología. La mujer que había trabajado dobles turnos para pagar su universidad, ahora era la villana que llevaba una contabilidad demasiado cuidadosa de su generosidad. Hablamos con alguien, dijo Santiago de repente, una consejera. Nos ayudó a entender que este tipo de enredo no es saludable para ninguno de nosotros. Una consejera. Habían estado en terapia, hablando de mí, analizando nuestra relación, llegando a la conclusión profesional de que yo era el problema que necesitaba ser resuelto. ¿Fuiste a terapia sobre mí? Pregunté. Fuimos a terapia sobre nosotros, corrigió Emilia, sobre cómo establecer límites saludables con un padre que no puede soltar. Límites saludables. La frase se sintió como ácido en mis oídos. Aparentemente, los límites saludables involucraban cambiar las cerraduras, robar cuentas bancarias y abandonar a tu madre sin previo aviso. ¿Así que esto es permanente? Pregunté, porque necesitaba escucharlos decirlo. Simplemente, ¿han terminado conmigo? Hemos terminado con la antigua dinámica, dijo Emilia con cuidado. Si puedes aprender a respetar nuestros límites, a tener una relación que no se base en la culpa y la obligación, entonces tal vez podamos intentarlo de nuevo algún día. Algún día. Un futuro nebuloso que llegaría solo después de que me hubiera transformado en alguien que no necesitaba nada, no quería nada, no esperaba nada, alguien que pudiera amarlo sin llevar la cuenta, que pudiera dar sin ninguna esperanza de recibir, alguien que no fuera yo. ¿Y hasta entonces? Pregunté. Hasta entonces necesitas darnos espacio, dijo Santiago. No más llamadas, no más aparecer en nuestras casas o lugares de trabajo. Nos pondremos en contacto contigo cuando estemos listos. Me senté allí por un momento, absorbiendo la totalidad de mi rechazo. Habían pensado en todo, planeado cada contingencia,
incluso preparado justificaciones terapéuticas para su crueldad. Pero mientras los miraba, a mis hijos, a quienes había amado con cada célula de mi cuerpo, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí durante esta conversación. La mujer desesperada y suplicante que había hecho esas 17 llamadas telefónicas estaba desapareciendo, reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. Alguien que estaba cansado de mendigar migajas de afecto a personas que veían su amor como una carga. «Está bien», dije en voz baja, levantándome de la cabina. «Entiendo». Ambos parecieron sorprendidos, como si hubieran esperado más pelea, más lágrimas, más de la manipulación emocional de la que me habían acusado. «Entiendo completamente», repetí, y salí de la cafetería sin mirar atrás. El bufete de abogados de Mitchell & Asociados estaba en el tercer piso de un edificio victoriano renovado en el centro de la ciudad, con una placa de bronce pulida a un brillo de espejo que reflejaba mi rostro decidido. Por primera vez en semanas, no estaba mirando a una mujer rota. La persona que miraba hacia atrás tenía un propósito. Había encontrado a Sarah Mitchell a través del Centro para Adultos Mayores, una abogada que se especializaba en casos de abuso a ancianos. Alguien que entendía que la crueldad familiar a menudo usaba la máscara de la preocupación. Su recepcionista, una mujer amable con cabello plateado y ojos perspicaces, me había metido en el horario el mismo día que llamé. El abuso financiero de ancianos por parte de hijos adultos es más común de lo que la gente piensa, había dicho Sarah durante nuestra conversación telefónica. Y, lamentablemente, las víctimas a menudo se culpan a sí mismas en lugar de reconocerlo por lo que es. Robo. Robo. La palabra tenía poder cuando la pronunciaba alguien que entendía la ley, alguien que podía separar los hechos legales de las emociones familiares. La sala de espera estaba tranquila, excepto por el suave tic-tac de un reloj antiguo y el susurro de las páginas mientras otros clientes revisaban documentos. Me senté con mi carpeta manila, extractos bancarios, los documentos de la cuenta conjunta, la firma de Emilia autorizando retiro tras retiro, y sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza respaldada por la acción. «¿Señora Castro?» Sarah Mitchell emergió de su oficina. Una mujer de 50 y tantos años con cabello gris corto y el tipo de apretón de manos firme que sugería que había librado muchas batallas y ganado la mayoría de ellas. «Por favor, pase». Su oficina estaba llena de libros de derecho y certificados, pero lo que me llamó la atención fue una fotografía enmarcada en su escritorio. Una mujer mayor con los ojos de Sarah, sonriendo en un jardín lleno de rosas. «Mi madre», dijo Sarah notando mi mirada. «Es por eso que hago este trabajo. Demasiadas familias olvidan que sus padres son personas, no solo fuentes de herencia que deben ser administradas». Abrí mi carpeta con manos que apenas temblaban ahora. Los extractos bancarios que una vez me habían hecho sollozar en la habitación de un motel, ahora eran evidencia. Documentación de abuso financiero sistemático que tenía remedios legales. «Cuénteme todo», dijo Sarah, sentándose detrás de su escritorio con un bloc de notas legal. «Empiece por el principio». Y así lo hice. Le conté sobre la muerte de Roberto, sobre agregar a Emilia a la cuenta para emergencias, sobre los retiros graduales que se habían acelerado en los últimos 6 meses. Le mostré el último extracto, la cuenta drenada a 53 pesos mientras estaba de vacaciones. «¿Y la casa?», preguntó Sarah tomando notas. «Cambiaron las cerraduras mientras yo no estaba. Todo lo que poseía estaba empaquetado y dejado en la entrada». La pluma de Sarah se detuvo. «¿La casa está a su nombre?» «Propiedad conjunta con Roberto originalmente. Después de que él murió, se convirtió únicamente en mía. Emilia no está en la escritura, pero tenía acceso a sus cuentas bancarias. Sí, la agregué hace 5 años después de que Roberto muriera. Dijo que era solo para emergencias, en caso de que me pasara algo». Sarah se recostó en su silla, y vi algo cambiar en su expresión, la mirada de una fiscal que acababa de darse cuenta de lo sólido que era su caso. «Señora Castro, lo que su hija ha hecho se llama explotación financiera de una persona mayor. En este estado, no es solo un asunto civil, es un delito grave. Delito grave». La palabra flotaba en el aire entre nosotras,
cargada de implicaciones que iban mucho más allá de la dinámica familiar y los sentimientos heridos. No quiero que vaya a la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero... ¿Qué quiere?, preguntó Sara amablemente. La pregunta me detuvo en seco. Durante tanto tiempo había definido mis deseos en términos de lo que otros necesitaban de mí, lo que haría felices a mis hijos, lo que mantendría la paz. ¿Qué quería realmente Elena Castro? Quiero que me devuelvan mi dinero, dije lentamente. Quiero poder vivir de forma independiente sin pedirle ayuda a nadie. Y quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal. Podemos lograr los dos primeros, dijo Sara. El tercero, bueno, eso es entre usted y ellos. Explicó el proceso: presentar un informe policial, documentar el abuso financiero, emprender tanto cargos penales como restitución civil. Tomaría tiempo, quizás meses, pero la ley era clara. Los hijos adultos no podían simplemente vaciar las cuentas de sus padres, incluso con acceso autorizado. «Hay algo más», dije, sacando otro documento que había encontrado entre mis papeles. Emilia ha estado recibiendo dinero mío durante años. Pagos de hipoteca, fondos de emergencia, compras para los nietos. Tengo registros de todo. Sara examinó los talones de cheques y los recibos de transferencia de dinero que había guardado con la organización obsesiva de alguien que había crecido, entendiendo que cada peso importaba. ¿Cuánto en total? Había hecho los cálculos durante una de mis noches de insomnio en el motel, sumando años de apoyo financiero con la precisión de un contador. 43,000 pesos durante los últimos 5 años. Sara silbó suavemente. Eso cambia las cosas significativamente. Ya no solo estamos hablando de la cuenta bancaria, estamos hablando de un patrón de explotación financiera que abarca años. Por primera vez desde que encontré mis pertenencias en la entrada, sentí que alguien estaba de mi lado. Alguien estaba diciendo que lo que me había pasado estaba mal, que merecía algo mejor, que la ley me protegería incluso cuando mi familia no lo hiciera. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Presentamos la documentación hoy. Informe policial, demanda civil y una orden de restricción para evitar cualquier contacto financiero adicional hasta que esto se resuelva. ¿Y, señora Castro? Sara me miró directamente. Necesita entender que una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con sus hijos nunca será la misma. Pensé en los ojos fríos de Emilia al otro lado de la mesa de la cafetería, en la crueldad casual de Santiago, en las justificaciones terapéuticas para abandonar a su madre. Pensé en los nietos que crecerían sin saber que su abuela los había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. Ya no es la misma, dije. Ellos se aseguraron de eso. 3 horas después, salí de la estación de policía con un número de caso y la tarjeta de presentación de un detective. La oficial María Rodríguez había escuchado mi historia con la simpatía profesional de alguien que había escuchado cuentos similares demasiadas veces. «Señora, veo esto mucho», había dicho mientras escribía mi declaración. «Hijos adultos que piensan que el dinero de sus padres es de alguna manera suyo. La buena noticia es que usted mantuvo excelentes registros. Eso va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil». Esa noche me senté en mi habitación de motel con comida china para llevar y un documento legal que parecía una armadura, una orden de restricción temporal que requería que Emilia y Santiago no tuvieran contacto conmigo ni con mis finanzas hasta que se resolviera el caso judicial. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que iba a recuperar. Mi teléfono sonó a las 9:47 p.m. El número de Emilia. Lo dejé ir al correo de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Luego de nuevo. Luego llamó Santiago. Luego Emilia de nuevo. Apagué el teléfono y comí mi lo mein en bendito silencio, saboreando cada bocado con la satisfacción de alguien que finalmente había dejado de mendigar migajas y había comenzado a exigir un asiento en la mesa. Los mensajes de voz podían esperar. Que entraran en pánico un poco. Que se preguntaran qué estaba haciendo Elena Castro, qué estaba planeando, de qué era capaz la mujer que habían desechado cuando finalmente dejó de disculparse por ocupar espacio en el mundo. A la mañana siguiente, revisé mis mensajes. 17 llamadas, 8 mensajes de voz y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. «Mamá,
necesitamos hablar. Llámame inmediatamente. ¿Qué hiciste? La policía llamó a Emilia. Llámame. Mamá, por favor. Resolvamos esto como familia. No involucres a extraños. Eres ridícula. ¿Por dinero? ¿En serio? Bien. Si así es como quieres jugarlo, no esperes que estemos ahí cuando realmente nos necesites. Ese último mensaje me hizo reír a carcajadas, un sonido que me sorprendió con su genuina calidez. Cuando realmente los necesitaba, los había necesitado cuando estaba de luto por la muerte de Roberto. Los había necesitado cuando estaba luchando económicamente. Me senté con mi carpeta Manila, extractos bancarios, los documentos de la cuenta mancomunada, la firma de Emilia autorizando retiro tras retiro, y sentí algo que no había experimentado en meses, esperanza respaldada por la acción. Señora Castro, Sarah Mitchell salió de su oficina, una mujer de unos 50 años con cabello cano corto y el tipo de apretón de manos firme que sugería que había librado muchas batallas y ganado la mayoría de ellas. Por favor, pase. Su oficina estaba forrada de libros de leyes y certificados, pero lo que me llamó la atención fue una fotografía enmarcada en su escritorio. Una mujer mayor con los ojos de Sarah, sonriendo en un jardín lleno de rosas. Mi madre, dijo Sarah, notando mi mirada. Es por eso que hago este trabajo. Demasiadas familias olvidan que sus padres son personas, no solo fuentes de herencia que deben ser administradas. Abrí mi carpeta con manos que apenas temblaban ahora. Los extractos bancarios que una vez me habían hecho sollozar en la habitación de un motel, ahora eran evidencia, documentación de abuso financiero sistemático que tenía remedios legales. Cuénteme todo, dijo Sarah, sentándose detrás de su escritorio con un bloc de notas legal. Empiece por el principio. Y así lo hice. Le conté sobre la muerte de Roberto, sobre agregar a Emilia a la cuenta para emergencias, sobre los retiros graduales que se habían acelerado en los últimos 6 meses. Le mostré el último extracto, la cuenta drenada a 53 pesos mientras estaba de vacaciones. ¿Y la casa? Preguntó Sarah tomando notas. Cambiaron las cerraduras mientras yo no estaba. Todo lo que poseía estaba empaquetado y dejado en la entrada. La pluma de Sarah se detuvo. ¿La casa está a su nombre? Propiedad conjunta con Roberto originalmente. Después de que él murió, se convirtió únicamente en mía. Emilia no está en la escritura, pero tenía acceso a sus cuentas bancarias. Sí, la agregué hace 5 años después de que Roberto muriera. Dijo que era solo para emergencias, en caso de que me pasara algo. Sarah se recostó en su silla y vi algo cambiar en su expresión, la mirada de una fiscal que acababa de darse cuenta de lo sólido que era su caso. Señora Castro, lo que su hija ha hecho se llama explotación financiera de una persona mayor. En este estado, no es solo un asunto civil, es un delito grave. Delito grave. La palabra flotaba en el aire entre nosotras, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de la dinámica familiar y los sentimientos heridos. No quiero que vaya a la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero... ¿Qué quiere?, preguntó Sarah amablemente. La pregunta me detuvo en seco. Durante tanto tiempo, había definido mis deseos en términos de lo que otros necesitaban de mí, lo que haría felices a mis hijos, lo que mantendría la paz. ¿Qué quería realmente Elena Castro? Quiero que me devuelvan mi dinero, dije lentamente. Quiero poder vivir de forma independiente sin pedirle ayuda a nadie, y quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal. Podemos lograr los 2 primeros, dijo Sarah. El tercero, bueno, eso es entre usted y ellos. Explicó el proceso. Presentar un informe policial, documentar el abuso financiero, emprender tanto cargos penales como restitución civil. Tomaría tiempo, quizás meses, pero la ley era clara. Los hijos adultos no podían simplemente vaciar las cuentas de sus padres, incluso con acceso autorizado. Hay algo más, dije, sacando otro documento que había encontrado entre mis papeles. Emilia ha estado recibiendo dinero mío durante años. Pagos de hipoteca, fondos de emergencia, compras para los nietos. Tengo registros de todo. Sarah examinó los talones de cheques y los recibos de transferencia de dinero que había guardado con la organización obsesiva de alguien que había crecido, entendiendo que cada peso importaba. ¿Cuánto en total?
Había hecho los cálculos durante una de mis noches de insomnio en el motel, sumando años de apoyo financiero con la precisión de un contador. 43,000 pesos durante los últimos 5 años. Sara silbó suavemente. Eso cambia las cosas significativamente. Ya no solo estamos hablando de la cuenta bancaria, estamos hablando de un patrón de explotación financiera que abarca años. Por primera vez desde que encontré mis pertenencias en la entrada, sentí que alguien estaba de mi lado. Alguien estaba diciendo que lo que me había pasado estaba mal, que merecía algo mejor, que la ley me protegería incluso cuando mi familia no lo hiciera. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Presentamos la documentación hoy. Informe policial, demanda civil y una orden de restricción para evitar cualquier contacto financiero adicional hasta que esto se resuelva. ¿Y, señora Castro? Sara me miró directamente. Necesita entender que una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con sus hijos nunca será la misma. Pensé en los ojos fríos de Emilia al otro lado de la mesa de la cafetería, en la crueldad casual de Santiago, en las justificaciones terapéuticas para abandonar a su madre. Pensé en los nietos que crecerían sin saber que su abuela los había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. Ya no es la misma, dije. Ellos se aseguraron de eso. 3 horas después, salí de la estación de policía con un número de caso y la tarjeta de presentación de un detective. La oficial María Rodríguez había escuchado mi historia con la simpatía profesional de alguien que había escuchado cuentos similares demasiadas veces. Señora, veo esto mucho, había dicho mientras escribía mi declaración. Hijos adultos que piensan que el dinero de sus padres es de alguna manera suyo. La buena noticia es que usted mantuvo excelentes registros. Eso va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Esa noche, me senté en mi habitación de motel con comida china para llevar y un documento legal que parecía una armadura, una orden de restricción temporal que requería que Emilia y Santiago no tuvieran contacto conmigo ni con mis finanzas hasta que se resolviera el caso judicial. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en lo que había perdido, estaba pensando en lo que iba a recuperar. Mi teléfono sonó a las 9:47 p.m., el número de Emilia. Lo dejé ir al correo de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Luego de nuevo. Luego llamó Santiago. Luego Emilia de nuevo. Apagué el teléfono y comí mi lo mein en bendito silencio, saboreando cada bocado con la satisfacción de alguien que finalmente había dejado de mendigar migajas y había comenzado a exigir un asiento en la mesa. Los mensajes de voz podían esperar, que entraran en pánico un poco, que se preguntaran qué estaba haciendo Elena Castro, qué estaba planeando, de qué era capaz la mujer que habían desechado cuando finalmente dejó de disculparse por ocupar espacio en el mundo. A la mañana siguiente, revisé mis mensajes. 17 llamadas, 8 mensajes de voz y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Mamá, necesitamos hablar. Llámame inmediatamente. ¿Qué hiciste? La policía llamó a Emilia. Llámame. Mamá, por favor. Resolvamos esto como familia. No involucres a extraños. Eres ridícula. ¿Por dinero? ¿En serio? Bien. Si así es como quieres jugarlo, no esperes que estemos ahí cuando realmente nos necesites. Ese último mensaje me hizo reír a carcajadas, un sonido que me sorprendió con su genuina calidez. ¿Cuando realmente los necesitaba? Los había necesitado cuando estaba de luto por la muerte de Roberto. Los había necesitado cuando estaba luchando económicamente, legal al fondo que retiraron, independientemente de su acceso a las cuentas. Cuando la jueza Walsh pidió los argumentos finales, el resumen de Sara fue tranquilo y fáctico. No necesitaba ser dramática porque la evidencia hablaba por sí sola. El abogado de Emilia y Santiago intentó pintarme como una madre manipuladora que había creado una dinámica poco saludable, pero incluso él pareció reconocer lo endeble que era su posición. No puedes robarle dinero a alguien porque crees que necesita atención emocional. La jueza Walsh deliberó durante menos de 20 minutos. En el asunto de Castro contra Morrison y Carter, anunció cuando se reanudó la audiencia. Fallo a favor de la demandante en todos los cargos. Las palabras me golpearon como una fuerza física,
un alivio tan poderoso que tuve que aferrarme a la mesa para no caerme. Se ordena a los demandados que paguen la restitución total de 43,000 pesos, más costas judiciales y sanciones, para un total de 58,000 pesos. Tienen 30 días para cumplir o enfrentarse a acciones legales adicionales. Pero la jueza Walsh no había terminado. Quiero abordar algo que me preocupa profundamente sobre este caso, continuó, mirando directamente a Emilia y Santiago. Esta corte ve muchas disputas familiares, pero rara vez he encontrado tanta crueldad calculada disfrazada de preocupación. La señora Castro les confió el acceso a sus recursos financieros para fines de emergencia. Ustedes explotaron esa confianza sistemáticamente y luego la abandonaron cuando se volvió inconveniente. Emilia estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tan eficazmente a lo largo de nuestras vidas. Estas eran las lágrimas de alguien que se enfrentaba a consecuencias reales por primera vez. La Corte también observa que los demandados no han mostrado remordimiento por sus acciones. En cambio, intentaron justificar el robo como establecimiento de límites. Este comportamiento demuestra una falta fundamental de comprensión tanto de las obligaciones familiares como de la decencia humana básica. Cuando salimos del juzgado, Emilia y Santiago intentaron acercarse a mí. Su abogado los desvió rápidamente, pero no antes de que escuchara a Emilia gritar: «Mamá, por favor, podemos solucionar esto. Podemos solucionar esto». Las mismas palabras que había usado en esa cafetería, cuando tenía el control, cuando pensaba que yo era demasiado débil y estaba demasiado destrozada para defenderme. Pero ahora la dinámica de poder había cambiado por completo. Necesitaban algo de mí, mi perdón, mi voluntad de retirar los cargos penales, mi acuerdo para mantener esto en secreto para que sus reputaciones no se arruinaran. Por primera vez en 42 años, mis hijos me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Sara y yo caminamos juntas por las escaleras del juzgado, con el sol de otoño cálido en nuestros rostros. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Cómo se sentía ganar? Sentir que mi dolor era validado, mi dignidad restaurada, mi valor reconocido por un sistema imparcial que solo se preocupaba por los hechos y la justicia. Se siente como despertar, dije finalmente. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento con una copa de vino que podía pagar, mirando los documentos judiciales que demostraban lo que siempre había sabido, pero que nunca había podido hacer que otros entendieran. Me merecía algo mejor. El teléfono sonó. El número de Emilia. Pero ya no me apresuré a responderlo. Esos días habían terminado. Elena Castro había encontrado su voz, y era lo suficientemente fuerte como para exigir respeto. 6 meses después de la victoria judicial, estaba parada en el pasillo de pinturas de Home Depot, sosteniendo muestras de colores contra la luz de la mañana que entraba por los tragaluces de la tienda. Verde salvia, brisa oceánica, neblina matutina, nombres que prometían transformación y nuevos comienzos. Por primera vez en décadas, estaba eligiendo colores no porque fueran prácticos o porque a otra persona le gustaran, sino porque me hacían sonreír. La casa que había encontrado era una pequeña cabaña en la calle Madero, construida en la década de 1940, con pisos de madera originales y ventanas que captaban la luz de la manera correcta por la tarde. No era grandiosa. 2 dormitorios, un baño, una cocina que necesitaba ser renovada, pero era mía, completamente, legalmente, innegablemente mía, sin propiedad conjunta, sin usuarios autorizados, sin nadie que pudiera quitármela. Había pagado en efectivo con el dinero de la restitución de la demanda, más los fondos que Sara me había ayudado a recuperar de las cuentas que Emilia había ocultado. El acuerdo final había sido mayor que la sentencia inicial. El intento de Santiago y Emilia de ocultar activos les salió espectacularmente mal cuando el contador forense encontró inversiones que habían hecho con mi dinero. La agente inmobiliaria, una mujer alegre llamada Carolina que se especializaba en ayudar a los adultos mayores a reducir el tamaño de sus casas, se había sorprendido por mis requisitos específicos. La mayoría de los clientes de su edad quieren todo en una sola planta, había dicho cuando insistí en ver casas con escaleras.
Están pensando en problemas de movilidad, pero yo quería escaleras porque quería la opción de subirlas. Quería un segundo piso que fuera mío para usarlo o no. Un espacio que existiera porque yo decidía que debía existir, no porque alguien más lo considerara necesario para mi cuidado y alimentación. La casa venía con un jardín que había sido descuidado durante años, sus macizos de flores ahogados por malezas y árboles voluntarios. Los hijos del propietario anterior habían vivido fuera del estado y no podían ser molestados con el mantenimiento. Al mirar esos lechos cubiertos de maleza, había visto posibilidades donde otros veían problemas. Ahora, a las 3 semanas de vivir allí, estaba aprendiendo la diferencia entre una casa y un hogar. Cada mañana, preparaba café en mi propia cocina, sentada en mi propia mesa, observando a mis propios pájaros en el comedero que había colgado fuera de mi propia ventana. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de meses de habitaciones de motel y la caridad de otras personas. El teléfono todavía sonaba a veces. Emilia llamaba cada pocas semanas, con la voz cuidadosamente modulada entre contrición y expectativa. Las conversaciones seguían un patrón predecible, disculpas que se detenían justo antes de admitir su maldad, seguidas de insinuaciones de que seguramente podríamos superar esto ahora que los asuntos legales estaban resueltos. «Mamá, hemos aprendido mucho de esta experiencia», había dicho durante su llamada más reciente. «Tal vez podríamos intentar una terapia familiar juntos. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo». Como si 42 años de patrones pudieran borrarse con buenas intenciones y mediación profesional. Como si la mujer que había vaciado mi cuenta bancaria mientras yo lloraba la muerte de mi esposo mereciera la misma confianza que le había dado cuando tenía 8 años y prometió cuidar al gato del vecino. «No estoy lista para eso», le dije, y me sorprendió lo fácil que llegó el límite. Ninguna justificación elaborada, ninguna disculpa por decepcionarla, solo una simple declaración de mi realidad actual. «¿Cuándo estarás lista?», insistió, y escuché el viejo borde familiar insinuándose en su voz, el tono que sugería que mis sentimientos eran un inconveniente que debía manejarse en lugar de respetarse. «No lo sé», dije. «Tal vez nunca. Todavía no me he decidido». El silencio que siguió fue revelador. Emilia no estaba acostumbrada al tal vez nunca de mí. Durante 4 décadas, mi amor había sido incondicional, mi perdón garantizado, mi disponibilidad asumida. La mujer que la había criado había operado desde la escasez, temerosa de perder su amor, temerosa de estar sola, temerosa de defenderse. Pero la mujer que Emilia estaba tratando de manipular ahora operaba desde la abundancia. Tenía mi propia casa, mi propio dinero, mi propia vida. No necesitaba su aprobación ni su presencia para sentirme completa. Santiago había adoptado un enfoque diferente. Sus llamadas eran más cortas, más comerciales, centradas en asuntos prácticos en lugar de la reconciliación emocional. «Quiero devolverte el préstamo para el negocio», me dijo el mes pasado. «Con intereses. Sé que el dinero no puede arreglarlo todo, pero es un comienzo». 15,000 pesos más 5 años de intereses ascendían a casi 23,000, más de lo que esperaba, más de lo que el tribunal había ordenado para esa deuda en particular. Cuando le pregunté por qué ofrecía más de lo legalmente requerido, su respuesta me sorprendió. «Porque finalmente calculé lo que realmente renunciaste por nosotros», me dijo en voz baja. «No solo el dinero, sino la carrera que podrías haber tenido si hubieras seguido trabajando como enfermera. Los ahorros para la jubilación que podrías haber acumulado si no nos hubieras estado manteniendo todos estos años. 23,000 no es ni la mitad, pero es lo que puedo manejar en este momento». Mi marge fue lo más parecido a una verdadera rendición de cuentas que había escuchado de ninguno de mis hijos. No una excusa disfrazada de disculpa, no una justificación terapéutica para el comportamiento pasado. Solo el reconocimiento de que sus elecciones habían tenido costos que alguien más había pagado. Acepté el pago, pero mantuve la distancia emocional. La confianza, una vez rota por completo, no podía reconstruirse solo con dinero. Mis días ahora seguían ritmos que yo elegía en lugar de responder a las emergencias de otras personas.
mañanas en el jardín, quitando malezas y planeando dónde plantar las rosas que siempre había querido pero nunca había tenido espacio. Tardes leyendo libros que había sacado de la biblioteca, novelas para las que nunca había tenido tiempo cuando mi vida giraba en torno a las necesidades de otras personas. Me uní a un club de lectura en el centro para adultos mayores, el mismo lugar donde una vez me senté con folletos sobre la ruptura familiar y la vivienda de emergencia. Ahora estaba allí por elección, discutiendo literatura con mujeres que habían vivido una vida plena y tenían opiniones sobre cosas que no tenían nada que ver con la aprobación de sus hijos. «Estás radiante», dijo Margarita, una maestra jubilada que se había convertido en algo parecido a una amiga. Estábamos sentadas en mi nueva sala de estar, bebiendo té de tazas que yo misma había elegido. Delicada porcelana con diminutas flores azules que habrían sido poco prácticas cuando los nietos visitaban regularmente. «Estoy durmiendo toda la noche», le dije. 8 horas seguidas sin despertarme, preocupada por quién necesita qué de mí. Era verdad. El insomnio que me había atormentado durante años había desaparecido casi inmediatamente después de mudarme a la cabaña. No más ansiedad a las 3 a.m. por el pago de la hipoteca de Emilia o la última crisis de Santiago. No más estar despierta calculando cómo estirar mi cheque del Seguro Social para cubrir las emergencias de todos. Margarita asintió con conocimiento. Pasé por algo similar cuando mi hija se mudó a California y dejó de esperar que cuidara a los niños todos los fines de semana. De repente, recordé lo que se sentía al despertar y pensar en lo que quería hacer en lugar de lo que todos los demás necesitaban. El club de lectura me había presentado a otras mujeres con historias similares. No todas tan dramáticas como la mía. La mayoría de las familias eran más sutiles en su explotación, pero el patrón era familiar. Hijos que habían aprendido a ver a sus madres como recursos en lugar de personas. Hijas que habían asumido que el tiempo y el dinero de sus madres estaban infinitamente disponibles. Hijos que nunca habían considerado que mamá pudiera tener sus propios sueños y limitaciones. «El problema es», dijo Patricia, una viuda cuyo hijo había estado pidiendo dinero prestado durante 15 años sin devolverlo nunca, «que les enseñamos a tratarnos así. Nos hicimos tan disponibles, tan complacientes, que olvidaron que éramos personas separadas con nuestras propias necesidades». Era una dura verdad, pero no amarga. Le había enseñado a Emilia y a Santiago que mis límites eran negociables, que mis necesidades eran secundarias, que mi amor venía sin condiciones ni consecuencias. Tenía tanto miedo de perderlos que me había convertido en alguien que no podía ser valorada. Pero el miedo era una forma agotadora de vivir. Y finalmente estaba demasiado cansada para seguir huyendo de la posibilidad de terminar sola. La ironía era que dejar de lado mi desesperada necesidad de su aprobación había dejado espacio para relaciones genuinas. Margarita y Patricia y las otras mujeres del club de lectura apreciaban mi compañía, sin esperar que financiara sus vidas o resolviera sus problemas. Les gustaba Elena Castro por lo que era, no por lo que podía proporcionar. Incluso había empezado a salir, algo que habría sido impensable cuando mi identidad estaba completamente ligada a ser la madre de alguien. Ricardo era un contador jubilado que había conocido en la biblioteca, un hombre amable cuya esposa había muerto 2 años antes. Nuestra relación era sencilla: cenar una vez a la semana, películas los fines de semana, silencio de compañía mientras leíamos en la misma habitación. «Eres diferente de lo que esperaba», me dijo en nuestra tercera cita. La mayoría de las mujeres de nuestra edad, toda su conversación gira en torno a sus hijos y nietos. Tú hablas de libros y jardinería y lugares a los que quieres viajar. Viajar. Otra posibilidad que se había abierto cuando dejé de invertir cada dólar extra en las interminables necesidades de mis hijos. Había reservado un crucero para la primavera. Alaska. Algo con lo que había soñado durante años, pero que nunca había perseguido porque el dinero siempre parecía necesario en otro lugar. La cabaña estaba tomando forma a mi alrededor, cada habitación reflejando decisiones tomadas para mi propio placer, en lugar de la conveniencia de otras personas. El dormitorio de invitados que podría haber estado preparado para la visita de los nietos era en cambio mi estudio de arte,
lleno de materiales de acuarela y lienzos donde pintaba las vistas del jardín, que cambiaban con cada estación. Emilia lo había notado durante su última y breve visita. «¿Podrías poner un sofá-cama aquí para cuando Sara y Miguel se queden?», había sugerido, mirando el caballete y los materiales de pintura con obvia desaprobación. «Son bienvenidos a visitarnos», le había dicho suavemente. «Pero tendrán que dormir en el sofá. Este es mi estudio de arte. Mi estudio de arte». La frase se sintió extraña en mi boca, increíblemente egoísta y maravillosamente verdadera. Tenía 68 años y finalmente estaba aprendiendo a pintar. Finalmente me estaba dando permiso para ocupar espacio por puro placer personal. La mujer que una vez se disculpó por existir estaba reclamando territorio, estableciendo límites, viviendo como si su felicidad importara tanto como la de cualquier otra persona. Y de alguna manera, a pesar de todo lo que Emilia y Santiago habían dicho sobre mi egoísmo y manipulación emocional, el mundo no se había terminado. El sol todavía salía cada mañana, las flores aún florecían en mi jardín, y Elena Castro finalmente, estaba completamente viva. Un año después, estaba sentada en el columpio de mi porche, observando la puesta de sol a través de los árboles de arce que había plantado a lo largo de los límites de mi propiedad, cuando Sara llegó a mi entrada. No mi hija Sara, sino mi abogada Sara, que se había convertido en algo mucho más valioso, una amiga de verdad. Había hecho de esta visita una tradición mensual, pasando con comida china para llevar y actualizaciones sobre otros casos como el mío. Esta noche, traía una botella de vino y noticias que me hicieron dejar mi regadera con las manos temblorosas. 3 familias más esta semana, dijo, sentándose en la silla de mimbre que había colocado para disfrutar de la brisa vespertina. 2 hijas y un hijo, todos usando la confianza de sus padres en su contra. Se está corriendo la voz sobre tu caso, Elena. Otras personas están encontrando el coraje para defenderse. 3 familias más. El número debería haberme entristecido. Más padres ancianos descubriendo que sus hijos los veían como cajeros automáticos con fecha de caducidad. Pero en cambio sentí algo más cercano al orgullo. Mi batalla. Mi disposición a levantarme y decir no más. Estaba creando efectos dominó en otras vidas. «El caso de la señora Martínez va a juicio el próximo mes», continuó Sara, abriendo el vino con la eficiencia practicada de alguien que había aprendido a celebrar las pequeñas victorias. Madre de 64 años, 2 hijos que vaciaron su cuenta de jubilación y vendieron su casa mientras estaba en el hospital recuperándose de una cirugía. Ella sigue diciendo que nunca habría tenido el coraje de seguir adelante si no hubiera escuchado lo que hiciste tú. La señora Martínez. La había conocido en el centro para adultos mayores, una mujer de voz suave que había llorado cuando me contó que se despertó de la anestesia para descubrir que no tenía hogar. Sus hijos tenían poder notarial y habían utilizado su crisis médica como una oportunidad para liquidar sus activos en su propio beneficio. «Va a ganar», dije con certeza. La ley era clara una vez que superabas la dinámica familiar y la manipulación emocional. El robo era robo, independientemente de la relación entre el perpetrador y la víctima. Sara sirvió 2 copas de vino y me entregó una. «Va a ganar porque le mostraste que era posible. Demostraste que defenderte no te convierte en una mala madre. Te convierte en una mujer que se niega a desaparecer. Se niega a desaparecer». La frase resonó de maneras que Sara probablemente no pretendía. Durante gran parte de mi vida, había estado desapareciendo lentamente, borrando mis necesidades, mis opiniones, mi propio ser al servicio de mantener a todos los demás cómodos. La mujer que había criado a Emilia y Santiago había sido un fantasma que acechaba en su propia vida, tan concentrada en ser indispensable que se había vuelto invisible. Pero la mujer sentada en este porche, bebiendo vino mientras el aire de la noche transportaba el aroma de sus propias rosas, era innegablemente presente, sólida, real. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Emilia de nuevo. El registro semanal que había reemplazado sus llamadas telefónicas después de que dejara claro que las conversaciones largas ya no eran bienvenidas. «Pensando en ti, mamá. Los niños preguntan por ti. ¿Tal vez una cena este fin de semana?» Leí el mensaje y no sentí nada.
ni ira, ni tristeza, ni la vieja esperanza desesperada de que esta vez las cosas serían diferentes. Solo una leve anotación de información, como consultar el pronóstico del tiempo o leer un anuncio de supermercado. «¿Emilia?», preguntó Sara notando mi expresión, todavía tratando de encontrar el camino de regreso. Confirmé, dejando el teléfono a un lado sin responder. Ella piensa que si es lo suficientemente persistente, eventualmente olvidaré lo que pasó y volveré a ser la madre que recuerda. ¿Lo harás? Era una pregunta justa. Sara había visto suficientes reconciliaciones familiares salir mal para saber que muchas víctimas finalmente cedían a la presión y la culpa, volviendo a patrones disfuncionales porque la soledad se sentía peor que la explotación. No, dije, y me sorprendió lo fácil que vino la palabra. Podría cenar con ellos algún día, cuando esté lista. Pero nunca más seré la mujer que lo dio todo y no esperó nada a cambio. La verdad era que no los extrañaba como esperaba. Extrañaba a los niños que habían sido. Emilia, de 8 años, leyéndole a su casa de muñecas. Santiago, de 6 años, construyendo elaboradas ciudades de Lego y explicando sus patrones de tráfico con intensa seriedad. Pero esos niños se habían convertido en adultos que veían a su madre como un problema que debía ser manejado, y no sentía nostalgia por ser manejada. El mes pasado, me encontré con Emilia en la tienda de abarrotes. El encuentro había sido incómodo pero revelador. Se veía bien, su cabello peinado profesionalmente, su ropa cara, su maquillaje perfecto. El estrés financiero que supuestamente había justificado vaciar mis cuentas parecía haberse resuelto. «Mamá, ¿te ves?» Hizo una pausa, buscando palabras. Diferente. Llevaba jeans y un suéter que había comprado porque me gustaba el color. Mi cabello cortado con un estilo que me complacía a mí, en lugar de uno que fuera práctico para alguien que supuestamente no tenía tiempo para la vanidad. Había perdido peso desde que me mudé a la cabaña, no por estrés o pobreza, sino por caminar por mi vecindario cada mañana y comer comidas que realmente disfrutaba, en lugar de lo que fuera más fácil de preparar para destinatarios ingratos. «Me veo feliz», dije simplemente. «Los niños extrañan a su abuela», intentó Emilia, desplegando su arma más efectiva. Y por un momento, sentí el viejo tirón. Sara y Miguel, ahora de 9 y 7 años, a quienes les habían enseñado que la abuela Elena se había ido y no volvería. Niños que habían sido utilizados como palanca emocional en un conflicto adulto que no podían entender. Pero entonces recordé la última Navidad antes de que todo se viniera abajo, cuando gasté todo mi presupuesto de vacaciones en regalos para ellos, y Emilia apenas me permitió 1 hora de su tiempo. Recordé las fiestas de cumpleaños a las que no me invitaron, las obras de teatro escolares de las que no me hablaron, el borrado gradual de mi papel en sus vidas que había precedido el abandono final. «Saben cómo contactarme», le dije a Emilia. «Cuando sean lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre las relaciones, estaré aquí». Era un límite que me había llevado meses articular. No competiría por el acceso a mis nietos. No mendigaría las migajas de su atención, ni negociaría el privilegio de amarlos. Cuando fueran adultos, podrían decidir por sí mismos si valía la pena conocer a su abuela. Sara interrumpió mis recuerdos levantando su copa de vino. «Un brindis», dijo. «Por el efecto dominó, por cada mujer que aprende que se merece algo mejor, por Elena Castro, que se negó a permanecer invisible». Chocamos las copas mientras la última luz se desvanecía del cielo, y la luz del porche se encendía automáticamente, proyectando un cálido resplandor sobre el espacio que había creado para mí. A la distancia, podía escuchar los sonidos de la noche, niños jugando en los patios cercanos, perros ladrando, la música ordinaria de un vecindario que se establecía en la noche. Hace 6 meses, recibí una visita inesperada. La detective Rodríguez se detuvo para hacerme saber que el caso penal contra Emilia y Santiago se había resuelto. Se declararon culpables de delitos menores y recibieron libertad condicional, evitando la cárcel pero adquiriendo antecedentes penales que los perseguirían durante años. «Tienen suerte», había dicho la detective. Si hubieran hecho esto a un extraño en lugar de a su madre, los cargos habrían sido mucho más graves. Suerte.
La palabra se me quedó grabada. Emilia y Santiago tuvieron suerte de que yo hubiera elegido el tribunal civil en lugar del enjuiciamiento penal. Suerte de que me interesara más recuperar mi dinero que verlos encarcelados. Tuvieron suerte de haber tenido una madre que los había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo, incluso si habían sido demasiado egoístas para valorar ese amor adecuadamente. Pero yo también tuve suerte, de formas que aún estaba descubriendo. Tuve la suerte de haber aprendido que la felicidad no requiere la aprobación de otras personas. La suerte de haber descubierto de lo que era capaz cuando dejé de disculparme por ocupar espacio. La suerte de estar sentada en mi propio porche, bebiendo vino con una amiga que valoraba mi compañía, rodeada de una vida que había construido según mis propias especificaciones. La cabaña que me rodeaba tenía una energía diferente a la casa que había compartido con Roberto y perdido por mis hijos. Este espacio estaba impregnado de intención en lugar de obligación, decorado con cosas que me daban alegría en lugar de cosas que eran prácticas para la comodidad de otras personas. En mi dormitorio, conservaba una pequeña foto enmarcada, no de Emilia y Santiago, sino mía a los 25 años, de pie con mi bata de graduación de enfermería y una sonrisa que prometía el mundo que estaba lista para cualquier cosa. Esa joven había tenido sueños y ambiciones, y un sentido de su propio valor que de alguna manera se había enterrado bajo décadas de poner a todos los demás primero. Estaba aprendiendo a honrar su memoria, viviendo el tipo de vida del que se habría sentido orgullosa. Mientras Sara y yo terminábamos nuestro vino y ella se preparaba para irse, hizo la pregunta que se había convertido en nuestro ritual. ¿Alguna vez te arrepientes? Era algo que discutíamos mensualmente. Su forma de verificar si estaba dudando de las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Al principio, la respuesta había sido complicada. El dolor por las relaciones familiares que había perdido, la incertidumbre sobre si había sido demasiado dura, el miedo a morir sola y sin amor. Pero esta noche, rodeada de la evidencia de una vida vivida en mis propios términos, la respuesta fue simple, sin arrepentimientos. Dije, solo gratitud por descubrir quién soy realmente cuando las necesidades de nadie más ahogan mi propia voz. Después de que Sara se fue, me senté en el porche durante otra hora, escuchando los sonidos de la noche y pensando en la mujer que había sido y en la mujer en que me había convertido. En algún lugar de esta ciudad, otros padres ancianos estaban despiertos preguntándose si importaban a sus hijos, si su amor era valorado, si merecían un trato mejor del que estaban recibiendo. A ellos, donde quiera que estuvieran, quería decirles, valen más de lo que pueden proporcionar. Su amor no debe tener un precio adjunto. Merecen respeto, consideración y decencia humana básica de sus hijos, independientemente de lo que les hayan dado a lo largo de los años. Y si no pueden ver su valor, si los tratan como un recurso en lugar de como una persona, si les roban, los abandonan y luego los culpan por su crueldad, tienen más poder del que saben. La ley los protegerá si piden protección. Su valor no depende de su reconocimiento. Su felicidad no requiere su aprobación. No son demasiado mayores para empezar de nuevo. No están demasiado fijos en sus costumbres para cambiar. No están obligados a aceptar malos tratos porque las personas que los maltratan comparten su ADN. Pueden elegir salvarse a sí mismos, incluso si nadie más lo hace. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo. A veces, lo más importante que podemos hacer es recordarnos unos a otros que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, sin importar nuestra edad.